nosotros creemos que somos alguien, que somos una persona y muchas veces nos creamos ese personaje. Pau, una cosa importante, el desapego. ¿Cómo lo defines y por qué es importante el desapego? Porque te hace estar presente. El desapego significa, pues eso, no tener apego, no tener ese arraigo a esa persona, a ese coche, a ese material, ¿vale? A esa emoción. Entonces, cuando vives desde el desapego, primero que no creas ninguna falsa expectativa en nada. No te puedes frustrar con nada, porque todo lo que te venga lo vas a agradecer. Yo quiero romper esos patrones y diseñar la vida que realmente quiero desear. Empezar por la observación, con el agradecimiento, todo al final se va a ir dando de una forma u otra. Al final es una consecuencia. Cuando tú estás más alineado con tu ser, con lo que tú eres, vas a ver una flor y vas a flipar. Y ahí estás empleando la contemplación. Yo creo que ahí radica ese desapego, ¿no? Y en todo, con la abundancia. Cuando tú estás carente de dinero, estás persiguiendo al dinero, pero estás en carencia. Cuando tú vibras y piensas en abundancia, estás en desapego. Yo soy abundante, Alex. Yo no necesito nada. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta. Queremos tener y poseer cosas que nos hacen vivir en la carencia y en la dependencia de esas cosas. Bueno, pues nada, aquí estamos. Total. Bienvenido, Pau. ¿Después de cuánto tiempo hacía? Pues por lo menos 10 años o más. Más, porque 12 años se terminaron ahora con Cristina, mi relación, y ella me conoció pinchando, sí, me conoció pinchando. Delirio, 12 años, Pau, por 12 años. Qué época. Es increíble, ¿eh? Sí, increíble. Pau, bienvenido. Para que conozcan un poco el trasfondo de Pau Peña, él es una persona que conocí hace 12 años en mi mundo de disc jockey, cuando yo pinchaba. Y nos hemos reencontrado no por la casualidad, sino por la causalidad. Hoy estamos para hablar sobre todo, creo que de eso, y de tu experiencia. Pau, nos han conectado de nuevo, es una cosa increíble, esto lo tengo que contar. Uno de mis clientes que ha empezado a trabajar con nosotros hace poco, Jairo, me dijo hace una semana, me dijo: Alex, te acabo de recomendar a una persona de confianza mía, se llama Pau, te voy a pasar su teléfono. Contáctale porque necesita curro para tema de vídeo y demás. Digo, vale, genial, pues nada, yo te mandé un mensaje diciéndote: hola Pau, sí. ¿Qué tal? Soy Alex Shela, no sé qué. Me dijiste: no puede ser. Qué bueno. Sí, nos conocemos. Y tenía su número guardado. Nos hemos reencontrado 12 años después. Te he traído al podcast, Pau, porque cuando nos hemos sentado a hablar, aparte de negocio, nos hemos sentado a hablar, he flipado con tu historia. Quiero que te presentes para la gente que no te conozca, ¿vale? Me gustaría saber quién es Pau Peña, y bienvenido. Muchas gracias también por el espacio, por tu energía, por tu entrega. La verdad que es muy bonito que de esta forma altruista compartas, y además con la calidad que estoy viendo que lo haces y el cariño que pones. Gracias. Y bueno, Pau Peña es una persona como otra cualquiera, y al final lo único que mi historia pues es que emprendí muy joven. Y tengo un recorrido y un proceso de transformación, ¿no? Que creo que es lo interesante, ¿no? de Pau Peña, ¿no? ¿Quién era Pau Peña? ¿Quién es Pau Peña ahora mismo? Y eran dos personas totalmente diferentes, ¿no? Y bueno, ahora estás con el Pau Peña, con el más nuevo. Auténtico. Con el nuevo. Vale, Pau, yo quiero conocer un poco tu trayectoria, ¿vale? Yo te conocí en discotecas. Yo sé, por lo que hemos hablado un poco, que ha sido duro. Muy duro. Muy duro. Vale, ¿cómo, o sea, en el negocio de las discotecas, cómo es ese mundo empresarial? A ver, yo siempre he dicho que hay dos tipos de empresarios de noche, ¿no? El que le gusta la noche, el que disfruta la noche, digamos, de copas, de ligoteo, de marcha, todo ese ambiente, ¿no? Y luego está el otro que lo ve como un negocio. Yo en este caso, a mí me ha gustado, me he divertido mucho en la noche, pero en este caso como negocio era negocio. O sea, yo la noche que pasaba trabajando en la discoteca era pendiente de todo, vigilando a todo, y además te das cuenta de que te tienes que adelantar muchas veces
empiezas a ver miradas, empiezas a ver cositas, ¿no? Que si no las paras a tiempo es como una cerilla que puede ir a más, ¿no? Entonces nunca tuvimos problemas, nunca, ni peleas ni nada. La verdad que afortunados con eso. Y fue una experiencia... Das fe. Y fue una experiencia, bueno, con esas dos vertientes, ¿no? Mucho aprendizaje y, por otro lado, mucho queme, mucho desgaste. Recuerdo jornadas interminables, la verdad. Y además, a nivel personal, tenía una situación complicada con mi pareja y era como salir de toda esa jornada interminable y llegar a casa y encontrarte con más problemas, ¿no? Pero bueno, todo aquello pasó por algo y todo pasa por algo, evidentemente. Pau, a los 18 años ya eras empresario. Realmente empecé con 20 y pocos años. Lo que pasa que sí es verdad que siempre he sido muy buscavidas y yo recuerdo que en los barrios siempre estaban los grupitos de barrio y yo me movía por muchos barrios porque primero que había estado en muchos colegios, había cambiado mucho de colegio y eso me permitió conocer, ampliar mi zona de conocimiento, de amigos, de amistades, ¿no? Y bueno, y ahí empezaba un poco ese Pau, el comerciante, ¿no? Por así decirlo. Quiero saltar a una parte, porque creo que esta palabra no la puedo mencionar en YouTube, pero ¿cómo te impactó la pandemia, se puede decir, ¿no? Creo Sí. que sí. ¿Cómo te impactó la pandemia en tu negocio y en tu vida personal? Porque sé que cuando hablamos me dijiste que tuviste un clic y fue a partir de ese momento, ¿correcto? Sí. Hay un antes y un después, exactamente, y ese fue el momento que para mí tuve el tiempo y tuve bueno, evidentemente todo paró, ¿no? Todo paró y tuve suficientemente tiempo como para poder reflexionar, ¿no? Como para poder observar y decidir qué estaba haciendo hasta ese momento, ¿no? Hasta ese momento venía muy en modo automático, muy en modo esfuerzo, muy en modo sacrificio y realmente despertó algo en mí que no estaba alineado con lo que yo sentía desde muy pequeñito, que era un poco el ayudar a personas, el transformar vidas y el cambiar un poquito. Siempre he creído que podemos cambiar. Pero una pregunta, dices transformar, ¿qué es lo que transforma? ¿Qué es lo que hablas de transformación? ¿Qué es lo que te diste cuenta de transformar? Es buena esa pregunta porque, bueno, transformar, nosotros creemos que somos alguien, que somos una persona y muchas veces nos creamos ese personaje, ¿no? Entonces, hasta ese momento había estado en un modo creando ese personaje con pues, las creencias que tenía, la educación que me habían dado y demás, ¿no? Y yo veía y sentía que algo fallaba, que algo no estaba alineado con... que no me sentía bien, simplemente, ¿no? Que yo decía, además físicamente no tenía este aspecto, era totalmente diferente y me veía eso, avejentado, dejado y ahí pues fue un poquito donde dije, ha de haber otra alternativa y seguro que es posible, ¿no? Entonces, bueno, ahí empecé en esa transformación que hablamos, ¿no? ¿En tu negocio te impactó la pandemia? Como todos, pero me gustaría saber cómo. Mira, yo una de las empresas me dedico al sector servicios para cadenas hoteleras y siempre recuerdo decir, si algún día se cae el negocio de las cadenas hoteleras es que el mundo está muy mal. Hostia, imagínate. Vale, pues justo lo que pasó, ¿no? Paró todo, pero como todo, ¿no? O sea, esa dualidad, ¿no? Bien o mal, no hay ni bien ni mal, ¿no? Para mí fue increíble, para mí fue un retornar a vivir, a apreciar el día a día. Recuerdo el comer en mi casa sano todos los días, tomar el sol. Afortunadamente tengo una terraza grande, hacer deporte. Era como wow, ¿no? Todo eso que yo durante tantos años había dejado apartado ahí y que tanto me llenaban, ¿no? Por eso fue como no puedes dejar esto. Ya esta calidad de vida
ya no puede desaparecer. Yo me pongo en tu lugar porque cuando te obligan, vamos a decir legal o ilegalmente, eso ya es otro tema, pero cuando te obligan a parar tu vida y empiezas a ver que el no tener que trabajar, el no tener preocupaciones, el vivir el día a día, el comer sano, tú lo has dicho, que es lo más bonito que hay, lo más espectacular, ¿verdad? Cuando vuelves a la normalidad dices tú, ¿qué podemos cambiar, verdad? Para que Totalmente. sea siempre así. Por eso estamos trabajando como trabajamos, ¿no? Después de la pandemia, mencionaste lo de la transformación. Quiero que me digas, Pau, con pelos y señales, porque creo que para eso estás aquí hoy y quiero que todo el mundo sepa cómo fue esa transformación. Bueno, a ver, realmente uno no se da con una piedra y cambia de un día para otro. Hay casos escritos de personas que sí, que producen esos cambios, ¿no? Mucha gente pues que pasa accidentes, que pasan traumas, que pasan cosas muy fuertes en su vida, muertes o lo que sea, de un familiar, de alguien cercano, y hacen un clic y cambian y dicen, ostras, ¿qué está pasando, no? En mi caso no, en mi caso ha sido... no ha habido tanto clic, pero sí ha habido un despertar de conciencia. Y es una palabra que se escucha mucho últimamente, ¿no? La conciencia. ¿Qué es la conciencia? Pues la palabra lo dice, tomar un poco, tomar observación, tomar realidad de dónde estás y qué estás haciendo con tu vida, ¿vale? Y a partir de ahí, además, ser responsable con lo que te ocurre, sabiendo que todo depende de ti. Y entonces, cuando tú haces ese clic sabiendo que todo depende de ti, puedes cambiar toda tu realidad. Cuando antes te llamaban por teléfono 24/7, cuando antes estabas tú para todo, cuando antes no había tiempo para nada, pues todo eso ves que se va diluyendo porque te creías que era así y se va diluyendo y te das dando cuenta de que no, de que hay otras formas de hacer y además desde una coherencia contigo mismo, con la naturaleza, con todo tu entorno. Y eso es un poco el despertar de conciencia. El despertar de conciencia. Y a partir de ahí viene todo. Y a partir de ahí empiezas a escucharte, empiezas a sonreír más, empiezas a apreciar, empiezas a valorar las cosas, ¿no? Yo, antes de que hubiera ese corte de la pandemia, tenía una empresa, montones de trabajadores, pero me había construido una jaula para mí mismo y además para mis trabajadores, para la gente que trabajaba conmigo. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Al final, tu empresa es una proyección de lo que tú eres. Igual que todo lo que es tu vida, al final, si tú eres una persona que estás estresado, que vas con prisa, que no te paras a hablar con los empleados, etcétera, etcétera, pues al final, evidentemente, te va a conllevar un resultado con esos trabajadores y además vas a contagiar con esa energía, con ese hacer a todo tu entorno, ¿no? Entonces, bueno. Increíble. Parece increíble lo que me cuentas. Me comentaste cuando hablamos sobre la neuroplasticidad del cerebro. A mí me gustaría que entraras un poco en detalle porque primero quiero que me digas qué es la neuroplasticidad del cerebro. Llevamos mucho tiempo y mucha gente, cuando escuchas la típica frase de yo soy así y yo no puedo cambiar, porque soy así. Soy un signo del zodiaco, soy así y ya está, ¿no? Y entonces nos escudamos en eso, ¿no? Me he criado así, soy así y demás. Científicamente está demostrado que nuestro cerebro tiene la capacidad de modificar las neuronas. Y modificando las neuronas, modifica todo el sistema de conexión neuronal, ¿vale? Hay varios escritores que hablan de esto y entonces lo que nos viene a decir, tanto la neuroplasticidad del cerebro como la epigenética, es que no estás condenado ni por tu cerebro ni por tu genética,
O sea, aquello que creíamos de que no, tanto enfermedades, tanto creencias, todo esto lo puedes modificar, lo puedes reprogramar en tu cerebro. Y esto es esto es una apertura de visión total, porque sabiendo que eso es posible, y hay, por ejemplo, ahí está Joe Dispenza, que habla mucho de eso, hay varios, Bruce Lipton, son gente que son médicos, científicos, que han estado investigando mucho todo esto. Sabiendo que eso es posible, se te abre todo el campo de posibilidades, porque te deslimitas todo aquello que creías que no podías hacer por lo que fuera. Entiendo. ¿Vale? Y voy a ponerme como una persona que te esté escuchando y que, por ejemplo, no le parezca un poco chocante lo que dice, ¿vale? Porque lo llevamos escuchando mucho. Hannah también comentó sobre este tema. Si tenemos ese poder, ¿vale? Significa que podemos acceder a cualquier cosa y podemos hasta autocurarnos de algún tipo de enfermedad, ¿o me equivoco? Cada vez más está claro que somos energía. Cada vez más la ciencia se acerca al paradigma energético, a donde todo está conectado, donde todo es vibración y el entorno, la física cuántica, el experimento de doble rendija, el observador. El poder del observador es increíble, esto es de locos. O sea, que realmente el átomo modifique su posición porque yo lo esté mirando o no lo esté mirando. Y si esto lo llevamos al nivel mínimo minúsculo, porque las cosas se ven en pequeño pero luego se amplifican a lo grande, pues pasa lo mismo con todo. El agua se ha demostrado también, Masaru Emoto, a través de todos experimentos que han realizado, cuando hablaban al agua, cuando ponían armonías de música y demás, congelando esa agua, los cristales que hacían eran cristales auténticamente diamantes, perfectos. O sea, me suena haber visto algo de eso. Nosotros somos agua 70%. Entonces, el poder de nuestro cerebro, de nuestro sistema principal, que es el que coordina todo nuestro sistema del cuerpo, tiene esa capacidad de sanar y de generar lo que tú necesites en tu cuerpo. Esto suena un poco loco, pero es verdad que la medicina ha trabajado mucho en el efecto. Pero si tú trabajas en la causa, y cuando hablo de la causa es trabajar en ti mismo, en programarte esa mentalidad de que estoy sano, de que no necesito nada, de que agradezco a mi cuerpo que funciona en automático desde que nazco. Es una máquina increíble. Es alucinante. ¿Cuándo le hemos dado las gracias a nuestro corazón por latir toda nuestra vida? ¿Cuándo le hemos dado las gracias a nuestros pulmones, a nuestros riñones, a cualquier parte de tu cuerpo? Cuando la amas, cuando la aprecias, cuando la abrazas, es brutal cómo esa unicelular que es tu cuerpo te responde con esa vibración y sana. O sea, es totalmente interesante. alucinante. Me hablas de programación. Para el que no sepa lo que es programación, porque yo lo puedo interpretar como algo que tenga que ver con ordenadores, pero yo, a ver, los que me conocen saben que yo sigo bastante estos temas. No es que los siga, sino los llevo a cabo y funcionan. Pero para los que no lo sepan, ¿qué es una programación para ti? La programación, así como hablamos de la neuroplasticidad, ¿vale? La programación es lo que hacen las palabras desde que somos pequeños en nuestro cerebro. Nuestro cerebro, desde los 0 a los 7 años, está aperturado y está grabando todo lo que ve. Y además con un canal directo. El niño no tiene percepción ni tiene conciencia de que está bien, que está mal o qué está pasando, ¿no? Hablamos de la fase Z, ¿no? Por decirlo de alguna manera, estamos en una constante fase Z, que Exactamente. es la que nosotros creo entender bien, que es la que entramos justo antes de dormir, ¿correcto? Correcto. Entramos en esa fase Z donde nuestro cerebro es capaz
de absorber más información, ¿vale? Es en eso que has dicho tú, en los despertares por las mañanas y en el anochecer, cuando nos vamos a dormir, entramos en un modo relajado, desconectamos nuestra mente automática y podemos entrar en ese estado de relajación, zeta, todas esas vibraciones de alta vibración. Y para que la gente lo entienda, tu cerebro procesa mucha más información, ¿vale? Es increíble, ¿eh? Sí, realmente vemos nuestra mente como algo lineal y realmente tenemos que verla como que tenemos varios ordenadores dentro y además que tenemos que saber decidir cuál utilizar en cada momento. Claro. Porque tenemos instalados software, programación, todo eso, pero todo lo que tenemos es bueno y es válido, nos sirve para algo y ahí podemos entrar en los miedos, las creencias, todo esto, ¿no? ¿Y por qué crees que la gente no... ¿Por qué tiene que venir Pau Peña a hablarnos de este tema? ¿Por qué tiene que venir Hanna a hablarnos de estos temas? ¿Por qué estos temas pueden sonar locos a la gente que nos ve? ¿Porque la gente está programada ya de una manera, Pau, por ejemplo? ¿O porque lo que comentamos es algo que no se da a lo mejor en los colegios, por ejemplo? Tenemos que tener en cuenta que yo mismo, hace un año, no tenía ni idea. Todo esto ha sido a base de una inmersión en lectura, en conocimiento, en un montón de exploración, ¿no?, sobre los porqués de todo esto. Y ahí han ido apareciendo todas estas respuestas, ¿no? Y además con la congruencia de tener varios canales que son los que al final contrastas, ¿no? Cuestiónate todo y al final encontrarás verdades, ¿no? Y un poquito se trata de eso, ¿no? ¿Qué nos cuestionamos en nuestra vida? ¿Qué nos cuestionamos de la educación que recibimos? Nunca nada. ¿Qué nos cuestionamos del sistema? ¿Qué nos cuestionamos de nuestro entorno, de lo que nos dicen nuestros padres, de lo que nos dice un vecino, de lo que nos dice alguien en un bar? ¿Qué nos cuestionamos de nosotros mismos? Entonces, un poco va por ahí, ¿no? Hasta ahora hemos sido programados muchos años a través de los miedos que nos han influenciado en todos nuestros resultados, limitando al ser humano en todas sus facetas. Entonces, somos seres extraordinarios y eso no hay ninguna duda. Que de dónde venimos, que por qué, que todo esto es un debate eterno. Podríamos sacar aquí miles de conclusiones. Pero lo que está claro es que somos extraordinarios, que tenemos una capacidad de crear espectacular, ¿no? Y además en esa expansión de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, bueno, es algo que yo creo que se tenía que dar. La evolución humana está pasando en un proceso muy bonito ahora. Estamos en un cambio de ciclo. Estamos dejando atrás todos esos patrones. Yo estoy totalmente convencido. Vamos a mejor, mucho mejor. Y todo esto por esto, ¿no? Por ese despertar espiritual, energético, empezar a entender qué somos, de dónde venimos, toda esta información que ya no viene desde un patrón, sino más bien desde algo que la gente puede experimentar en sí misma, ¿no? Entonces hay verdades que tú sabes que son y no se pueden justificar, pero son así, ¿no? Suceden. Claro. Y ese es lo bonito, ¿no? Y además la ciencia está acercándose mucho, viendo en aquello, investigando en aquello que no ven, están descubriendo todos esos nuevos paradigmas o como queramos llamarles, ¿no? Wow, poderoso, ¿eh? Volvemos con la neuroplasticidad, ¿vale? Sé que me has comentado varias cosas, pero ¿cómo puede ser aprovechada para mejorar nuestras vidas, la neuroplasticidad del cerebro? Mira, yo quiero relacionarlo todo un poco, ¿vale? Para que la gente entienda, porque al final todo está relacionado, ¿no? Y al final cuando investigas un poco todas las religiones, todo ese entorno, ¿no?, más espiritual, te das cuenta, ¿no?, del porqué de las cosas, ¿no? Y que hay cosas que se sabían hace muchísimos miles de años, pero no se sabían explicar, no se podían entender o estaban manipuladas por el poder.
evidentemente, ¿no? Y por el poder es por lo que nos han cegado mucho la verdad, ¿no? Entonces, para no liarnos, tu mente, físicamente, tiene esas conexiones neuronales, ¿vale? Si yo a Alex le voy diciendo desde pequeñito que tú no puedes, o mira, simplemente tú eres pobre, somos pobres, tú en tu casa escuchas somos pobres, día tras día tras día, eso se va grabando en el cerebro de Alex. Esas palabras se van grabando. Tú no eres consciente, pero tu disco duro está almacenando toda esa información. Y además, dependiendo de la emoción, puedes vivir un caso en el que tus padres discutan porque no pueden pagar el alquiler, porque no pueden pagar lo que sea. Tú vas a grabar eso con una alta emoción y además lo vas a asociar al entorno. Cuando hablamos de entorno hablamos de ruidos, sonidos, voces. Todo eso queda grabado en tu cerebro. Y eso es una programación. Como si fuera un ordenador que le metes un software, flags. Entonces, ¿qué están haciendo muchos mentores, muchos coaches a través de pues, la visualización, la reprogramación, todo esto? Yo tengo mentores que se dedican a esto, que ayudan a muchas personas a sanar, a curar, porque muchas enfermedades, prácticamente todas, están asociadas a emociones y a programaciones del cerebro, ¿vale? Y desde la reprogramación tú puedes crear toda una visión y una realidad totalmente diferente. Con la abundancia, con el dinero, con tu entorno, con el amor, con todas las áreas de la vida, puedes crearte y reprogramar toda tu realidad y cambiarla de 380, totalmente darle la vuelta a la tortilla. Es increíble, pero es así. De ahí vienen los hábitos, de ahí los 21 o 30 días de hábitos para que se queden en tu cerebro ese hábito constante, ¿no? Explícame eso, ¿cómo es el tema de los hábitos? Bueno, se dice mucho lo de los 21 días para establecer un hábito, ¿no? Y ¿cómo va el tema del hábito? El hábito, cuando se hace hábito, es cuando ya no te cuesta hacer las cosas. Por ejemplo, quiero ir al gimnasio. Entonces, tú puedes ir al gimnasio porque sientas que te viene bien y después de ir al gimnasio tengas una sensación de alegría, de estar mejor, sentirte mejor, etcétera, o realmente porque integres que es algo, parte de ti, que te da tu mejor versión, por así decirlo, ¿vale? Entonces, cuando lo haces de forma consciente, cuando el hábito está instaurado, ya para ti ya no es un esfuerzo, ya es una mecánica, ya no es una acción, ya esa mecánica está instaurada de forma automática, ¿vale? Es como lavarte los dientes, ducharte, o sea, algo mecánico. A nadie hay que decirle, bueno, casi nadie hay que decirle Si hay casos extremos. dúchate o levántate o demás, ¿no? Porque se sabe que tiene que hacerlo, ¿no? Y además ni siquiera se pregunta el por qué. No, lo hace automático. Yo estaba pensando ahora mientras me estás comentando y yo lo hago automáticamente. Exacto. Una vez cada domingo, pero... Pues es eso. Sí. Son bromas. No, todos los días, pero es verdad que llegas a un sistema automático. Esos son los hábitos. Y el tema de los 21 días lo extrapolo a que si yo, por ejemplo, durante 21 días hago lo mismo, por ejemplo, lo de ir al gimnasio, eso es lo que quiero entender. Te cuento. Entonces, volviendo un poco a la neuroplasticidad, reprogramación, todo está ligado. Entonces, tu cerebro va creando esas conexiones neuronales cada día que haces algo. Donde antes me daba pereza ir al gimnasio, ahora tu cerebro ya le está diciendo, oye, esto lo estamos haciendo todos los días. Es algo automático. Ya automatiza esto. No gastes energía, porque una parte del cerebro siempre va a estar, ¿vale?, salvando tu energía. O sea, Pau, para entenderte, vamos a suponer, porque esto me llama mucho la atención, vamos a suponer que si yo hago el esfuerzo de programar mi cerebro durante los primeros 21 días de realizar algo como una actividad, por ejemplo, de ir al gimnasio, como sabes, estoy perdiendo peso y todo el tema, estoy dándole vueltas, ¿no? O sea, eso
primeros 21 días son súper importantes para que ya mi cerebro entre en un bucle de automatización, ¿correcto? Realmente yo no sé si son 21, 30 o 40, dependerá de cada persona, Ok. ¿vale? También te digo una cosa, has dicho algo importante y es, si hago el esfuerzo, las cosas tenemos que hacerlas con conciencia, ¿vale? Yo practico ayuno y yo lo hago consciente. Antes no comía cuando estaba estresado, cuando trabajaba 24/7 y lo único que hacía era hincharme, ¿vale? Pero cuando lo he hecho consciente, porque realmente mi cuerpo no necesita comer, ¿vale? Es cuando se ha integrado en mí, sin esfuerzo. Porque si yo pongo esfuerzo en no comer, me va a producir ese efecto contrario. Siempre cuando hagas cosas con esfuerzo, va a tener una fuerza contra fuerza, ¿vale? Hay que tener en cuenta esto, de hacer las cosas con conciencia, con amor, abrazando ese cambio y desde integrarlo en ti. Creo que es muy importante lo que tú comentas, sobre todo el agradecimiento, en todos los sentidos. Brutal. Es primordial, Es brutal. es primordial. Agradecer todo desde que uno se levanta. Hay cosas que yo integro mucho y es la contemplación. Ahora justamente hace unos minutos, ¿no? Veíamos la luna y es algo tan cotidiano, una luna, un sol. Y para mí es alucinante, ¿no? ¿Por qué dirán que la luna, no sé, has escuchado eso de no dormir con la ventana abierta o con la luna directamente en la cama y todo eso cuando a mí no me ha afectado? Yo escucho a mi madre siempre diciéndome, no, hay luna llena, no duermas con la ventana y la luna pegándote porque te da insomnio, dolores de cabeza y demás. Yo pienso todo lo contrario. Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con los ciclos circadianos que hablan, ¿no? De que ahora se está hablando mucho, ¿no? Uh-huh. De la oscuridad, de levantarte con la luz natural y todo esto, ¿no? Entonces yo creo que estas cosas tienen un poco que ver con eso, ¿no? La epigenética es un campo que ha ganado mucha atención recientemente. He estado leyendo sobre ello también. Comentamos sobre la neuroplasticidad del cerebro. ¿Qué relevancia tiene en nuestra vida cotidiana la epigenética? Bueno, es lo que hablamos, ¿no? Es un poco, viene a cambiar todo. Cuando a ti te han dicho que tu círculo es cerrado, claro, y que de ahí no vas a sacar nada, y ahora te dicen, no, perdona, nos hemos equivocado. Es que realmente podemos cambiar todo. Y ya no hay esa barrera donde no te impide cambiar. ¿Un ejemplo que hayas vivido de un cambio? Uf. Uno, porque sé que hay muchos. Uno. Físicamente yo te puedo decir que he rejuvenecido 5 años. De hecho, me gustaría hacerme una prueba de estas de ADN que hay por ahí, que te dice la edad estimada. Y te puedo hablar de que antes me veía con 5 años más. Entonces, gente que dejas de ver durante un tiempo, sobre todo ahí lo ves, ¿no? Y dicen, ostras, ¿qué has hecho, no? Te empiezan a mirar y a ver, ¿no? Y es extraordinario, ¿no? Cómo físicamente te puedo hablar de que yo ahora mismo estoy en mi mejor forma física. Además lo noto, a mí me gusta la bicicleta mucho, salgo a la montaña en bici y estoy en mi mejor forma, vamos, sin ninguna duda. Pau, comentaste que hacías ayuno. ¿Por qué decidiste hacer ayuno? Porque hay gente que habla mal del ayuno, habla como que no es saludable y demás. Yo lo estoy practicando y llevo 2 meses ya. Y hasta terminar hasta ayer de estar comiendo una vez al día solamente porque no tenía la necesidad de comer. Pero sí es verdad que, bueno, ya viendo un poco mi circulación y demás, a veces ya tengo que empezar a mirar y decir, vale, ¿qué es lo que me falta, no? Como digo. Pero ¿qué me puedes comentar del ayuno bajo tu experiencia? Bueno, venimos un poco reformulando todo lo que hablamos, ¿vale? Cuestionamos, ¿no? Lo que hablamos, exacto, lo que dijiste antes. Exacto, cuestionando, ¿no? Cuestionando todo. Entonces, de cuestionar todo, porque un poco viene en consonancia con lo que hablábamos de desde dónde, ¿no? No, dejo de comer porque tengo sobrepeso y me tiro sin comer 2 días. Mal. Te estás haciendo daño a tu cuerpo, a tu estómago y a todo tu sistema, ¿no? Pero cuando escuchas a tu cuerpo,
desde el ayuno es brutal porque primero que ves que energéticamente no necesitas nada. Es una falsa creencia esa de que tienes que comer para tener energía. Doy fe. O sea, de Doy verdad. fe. O sea, que nadie me crea. Que lo prueben. Que lo prueben. Yo te digo, es que lo acabas de tocar prueben. un punto importantísimo. También es verdad y te digo que hay que hacerlo con conocimiento, Total. ¿vale? Porque es importante saber qué necesita tu cuerpo. Hay mucho estigma con las grasas, con toda la comida. Ahí hay una revolución ahora mismo de productos veganos, no veganos, todo. Y al final todo es más sencillo, ¿no? Al final todo es volver a la esencia de nuestro cuerpo, de nuestra naturaleza. Y es lógico. Antiguamente cazábamos y comíamos una vez que habíamos cazado un animal. Igual podíamos estar 2 semanas sin comer. Nada más que bebiendo agua o comiendo algún tipo de semilla. Entonces, ¿cómo le vamos a decir ahora a nuestra naturaleza que no? Que es necesario comer 4, 5, 3 veces al día. Sobre todo con también el tema de... Yo te digo, yo desde que ayuno no he sentido nunca, a día de hoy, tanta energía como la que tengo mientras estoy pasando hambre. Y cuando te digo pasando hambre es un poco raro, ¿no? Pero no paso hambre. No paso hambre. Sí es verdad, Pau, que debo decir que cuando entro en momentos de estrés, el otro día sí me pasó, cuando entro en un momento de estrés, automáticamente me entra la sensación del hambre, pero muy bestia. Y hay días de esta semana que sí es verdad que han sido bastante estresantes para mí, que ya a las 12 del mediodía, 12 del mediodía estaba almorzando, porque no aguantaba. Pero el estrés sí es verdad que hay gente no ayuda. hay gente que sabe más de esto que yo, la verdad, pero yo te puedo comentar un poquito. Al final tú, cuando entras en modo estrés, lo que estás haciendo es tu cuerpo está necesitando mucha energía, ¿vale? Y ese exceso de energía, primero que lo quemas y segundo que te crea una ansiedad. Totalmente. Te crea una ansiedad. ¿Cómo compensamos esa ansiedad o cómo el cerebro cree que tiene que compensar esa ansiedad? Pues con la autocomplacencia. ¿Qué es la autocomplacencia? Me doy de comer. Entonces, todos esos excesos que hay en la vida, con las drogas, con el alcohol, con casi todo, viene de la autocomplacencia, de que querer tú mismo compensarte a algo que te está pasando internamente. ¿Vale? Es increíble. Es increíble. Pues es que lo que estamos hablando me une mucho, sinceramente, porque son cosas que he vivido y las vivo a día de hoy. Al final te das cuenta de que la mecánica que une todo no es tan compleja, sino que simplemente es dejar fluir, dejar escuchar a tu cuerpo, dejar sentir que te apetece, ¿no? Y todo eso en coherencia, ¿no? Al final todo viene por ahí, ¿no? Claro, y también escucharte cuando dices, Pau, de que si nos volvemos a la antigüedad, ¿no? De que a lo mejor estamos 2 semanas sin comer o comiendo semillas. Claro, para ciertas empresas de hoy en día no interesa eso. Entonces, ¿por qué fomentamos algo que no puede interesar a las empresas? Por ejemplo, una de las mayores empresas de alimentación, como es la leche, por ejemplo, que muchos sabemos que la leche es para los niños hasta cierto punto, ¿no? Y la seguimos bebiendo hoy en día. Tengo gente que bebe leche con 34, 35, 40, 50 y la siguen promocionando como algo súper sano, que al fin y al cabo no lo es. Está demostrado que no lo es. El tema del lácteo es verdad que hay culturas que aceptan más de ese tema del lácteo, ¿no? Y derivados. Y hay otras culturas que quizá no lo han tenido. No lo aceptan tanto. Es cierto que la lactancia es el único periodo donde realmente se necesita leche. Y de hecho hay una historia evolutiva ahí de los que son alérgicos o que tienen intolerancia a la lactosa, ¿no? Y si te das cuenta, tiene su sentido, ¿no? Y es porque el adulto le robaba la leche al recién nacido. Cuando pasaba hambre, el adulto tomaba la leche que era para los niños. Hostia, no sabía eso. Entonces, el propio sistema desarrolló esa intolerancia para que el adulto
no quitara ese alimento que era para un bebé durante su lactancia. ¡Hostia! Esto es una de las causas, ¿vale?, que dicen ciertas investigaciones. Seguramente habrán algunas más o habrán otras cosas, pero es curioso, ¿eh? ¡Wow! Me acaba de dejar impresionado. Nunca había escuchado eso. Pues sí, es curioso cómo nuestra propia naturaleza, y tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Seguramente para muchas personas dirán, estos son unos pirados. Sí, seremos pirados, pero vamos, sí. Nos encanta cuestionar todo. Totalmente. Eso es así. ¿Por qué crees que las personas repiten constantemente los mismos patrones de sus vidas? Es lo que hemos hablado. Aquí hay varios temas. Aquí uno es, ¿estás usando ese software que te han anclado en tu cabeza y estás tirando de ese software constantemente? Tienes un clúster dañado, pero es como cuando el ordenador se satura. Pasa lo mismo. Y claro, cuando una persona está saturada, estresada, con ansia, todo eso, es que no ve salida, no ve nada. ¿Por qué? Porque tu CPU está lastrada, está ahí con esos procesos en bucle. Tienes que pensar que mientras tú estés en esos procesos en bucle, no le estás dejando espacio a procesar cosas nuevas. No puedes procesar nada nuevo. Por eso es tan importante el meditar, ya ni meditar, dejar ese espacio donde dejes a tu mente fluir. Ya está, simplemente mirando a la luna, simplemente viendo el mar, simplemente dejando pasar el tiempo, simplemente, y observándote. El poder de la observación es brutal. Cuando yo empecé a observarme desde dónde hacía las cosas fue cuando empecé a accionar cambios y a decir, ostras, no me había dado cuenta que hacía esto por esto. Y ahí es cuando te darás cuenta del software que tienes y podrás empezar a trabajar en mejorar tu versión, en mejorar tu persona, tu entorno y todo alrededor. Wow. Vale. ¿Qué acciones específicas podemos tomar? Ya me lo has dicho, pero me gustaría que vayamos un poco más al detalle. Yo quiero romper esos patrones y diseñar la vida que realmente quiero desear. ¿Qué acciones específicas podemos tomar? Yo te diría empezar por la observación. O sea, aquí tú tienes que tener claro que tú te tienes que hacer, es como lo de la comida, ¿no? Uh-huh. Cada persona, cada espécimen tiene sus propias, pues, peculiaridades. Todos somos diferentes. Estamos hechos de la misma masa madre, pero todos somos diferentes. Entonces, ahí tienes que ser tú y utilizar tu inteligencia para saber qué te cuesta más, qué te cuesta menos. Y ir aplicando esas cositas, esos pequeños cambios. No quieras cambiar de un día para otro porque es imposible. O sea, eso precisamente por la neuroplasticidad. Tienes que ir poco a poco abriendo esos canales, esas neuronas y esas conexiones, ¿vale? Entonces, yo te diría, y yo, por ejemplo, lo que a mí me ha funcionado ha sido ir poco a poco. ¿Y a qué me refiero ir poco a poco? Obligándome o simplemente empezando, poniéndome 1 hora a la semana para hacer algo que sé que me aporta. Puede ser yoga, puede ser ir a jugar a fútbol, puede ser algo que sepamos donde no tenemos que utilizar la mente, donde sea algo que nosotros nos conlleve relajación, nos conlleve desestrés, nos conlleve esa paz interior, ¿no? Uh-huh. Entonces empezar por ahí, con la observación, con el agradecimiento, todo al final se va a ir dando de una forma u otra. Al final es una consecuencia. Cuando tú estás más alineado con tu ser, con lo que tú eres, y con esa, pues con ese estado de armonía, de paz, de amor, pues ya vas a ver una flor y vas a flipar. Y ahí estás empleando la contemplación. La contemplación es un agradecimiento. Cuando tú ves una luna, cuando ves un sol, cuando ves una montaña, cuando dices, wow, qué maravilla, ¿no?, de creación, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Tú estás atrayendo eso a tu vida y con el agradecimiento, con todo eso. Para ser concretos, empezamos con pequeños pasos, ¿vale?
Mira a ver cuáles son los más fáciles para ti. A mí me ha funcionado hacer los más fáciles. Si yo, por ejemplo, con el ayuno, el caso del ayuno, yo sé que, por ejemplo, me despierto y yo no tengo hambre. Pues lo que hago es combinarme y durante el proceso me voy a dormir, puedo cenar temprano, 7, 8 como mucho, y ya no como hasta el mediodía del día siguiente. Ahí ya estoy aplicando unas 16, 18 horas, que es donde entra la autofagia. La autofagia es brutal. La autofagia es la limpieza del cuerpo. Esto está muy estudiado ya. Lo pueden buscar por internet, por cualquier lado. La autofagia es cuando tu cuerpo empieza a comerse tus desechos, tus células malas, todo eso que queda por ahí. Tu cuerpo tiene la capacidad de limpiarse, de regenerar todas esas células. Entonces, es un ejemplo. Claro, pero es que no le damos chance a regenerar y a quemar las células viejas. Porque si, por ejemplo, España tenemos mucha costumbre de cenar tarde. 9, 10, 11 de la noche, 10 de la noche. Te levantas, 6, 7, 8 de la mañana, desayunas, almuerzas, merienda, cena. Y volvemos otra vez a ese círculo. Entonces, en ningún momento el cuerpo tiene chance de decir, voy a parar un poquito, voy a descansar, ¿correcto? Hay que dejar esos periodos, ¿no? Hay que dejar esos periodos de dejar al cuerpo hacer, ¿no? Y al final es lo que hablamos, ¿no? También te digo una cosa. Cuando tú estás en consonancia contigo, tú puedes comer cualquier cosa. Yo me permito comer de todo. Me lo permito. Sé que si todos los días como eso, me puede llegar a sentar mal. Correcto. Pero me puedo permitir comer chocolate, me puedo permitir un día comer dulce, me puedo permitir comer todo. ¿Por qué? Porque el cómputo general de los días donde estoy limpiando mi máquina es mayor. Entonces no hay problema, permítete. Aquí no hablamos de que ahora ya no hagas nada más que vida saludable, etcétera. No pasa nada. Tú puedes permitirte un día salir, tomar una copa, no hay problema. Pero es que tú mismo ya vas a notar que tu cuerpo te va a rechazar según qué cosas. Claro. Entonces, está claro. ¿Qué acciones? Si quieres, vamos a concretar con este tema. Sí, porque me falta la parte de acción. Venga, vamos a concretar con el tema de las acciones, que creo que es lo que tiene bastante valor. Y es un poquito eso, ¿no? Primero, el poder de la observación. Ok. Obsérvate. Ten unos minutos de observación para ti. De observar el día. ¿Qué ha pasado durante el día? Por ejemplo, antes de irte a dormir, obsérvate, ¿no? Obsérvate qué ha pasado, qué he hecho, cómo lo he vivido, esto que me ha pasado con este, qué le he dicho al otro, y te observas. Y luego agradece. Agradece, qué bien que, pues mira, he ido aquí, me lo he pasado súper bien, he conocido a esta persona, hoy con Alex ha sido maravilloso, el podcast. Entonces, agradecer todo eso. Cuando tú agradeces, atraes todo lo que agradeces, ¿vale? Y cuando observas, eres consciente de, ¿vale? Entonces eso a nivel mental, para tú ir limpiando eso que hablamos, ¿no? Para tú ir cogiendo conciencia de que realmente, oye, ¿cómo estoy viendo yo las cosas? No, es que la culpa es de todo, de todo. No, tú tienes la responsabilidad de la vida que tienes y de lo que te pasa. En un 99,9%. Si hay un terremoto ahora, evidentemente es algo inesperado, pero el universo es así. Entonces, empezaría por ahí, ¿no? A nivel mental. Físicamente, lo mismo. No hace falta ir al gimnasio 1 hora. Ahora me van a echar aquí los de los gimnasios. No. Hace falta que tú te muevas 10 minutos. Yo hago tabatas de 10 minutos. A mí, a Pau Peña, le funciona, me viene súper bien. Es un hábito que no me lo quito porque me ha regenerado mi cuerpo y es brutal. Entonces, haz aquello con la suficiente temporalidad y el suficientemente intensidad para ser eficiente. Nada más. Porque si voy al gimnasio 2 horas o 3 horas y me machaco a pesas, luego voy a tener un déficit calórico que voy a tener que comer, suplementar, bla, bla, bla. Se trata de buscar ese equilibrio, ¿no? Se trata de buscar esa armonía, ¿no?
En el trabajo lo mismo, eficiencia. Y un poco es eso, ¿no? Yo al final trabajé tanto y tan duro que me busqué la practicidad en todo. Practicidad y eficiencia. Y eso creo que es una de las claves. Has dicho que la vida que tenemos es la que proyectamos. Profundicemos un poquito más. Totalmente. Bueno, a ver, a connotación de lo que hablábamos antes, hay muchas cosas que nos estamos dejando, pero yo creo que... De lado. De lado. Estamos con las programaciones, afirmaciones, ¿vale? Yo me pongo afirmaciones de abundancia, hay muchísimas. Puedes buscar en cualquier canal que encontrarás muchísimas. Entonces todo eso suma a esos hábitos, a esas cotidianidades que al final pues hacen que vaya la cosa mejor. Y esto es como una semilla. Tú plantas la semilla y cuanto más la riegues, si más constante soy con las afirmaciones y todos los días las hago, esa semilla va a crecer antes. Esas conexiones neuronales de las que hablamos se implantarán mejor. Y todo es un poco lo mismo, ¿no? Ese efecto del 1% de interés compuesto. Aquí hay tanto, es que aquí hay tanto de qué hablar. Una locura. Interés compuesto. ¿De qué me recuerda a mí eso? No me callo. Vale. No sé si te he respuesto la pregunta sí, o me he vuelto... Sí, pero porque... no pasa nada. Perfecto. Pau, tranquilo. No te preocupes. Sí es verdad que necesito un consejo para alguien que quiere enriquecer su mente. Antes de eso, ¿has leído mucho? Bueno, proporcionalmente he leído mucho. ¿Qué consejos tienes para alguien que quiere empezar a leer más y enriquecer su mente? Te voy a poner un poco en contexto esto de la lectura, ¿vale? Porque aquí Pau Peña, el personaje, hacía 20 años que no leía un libro, ¿vale? Y además obstinado porque desde la educación todo es como muy aburrido, ¿no? Entonces, ¿por qué no leía? Porque era aburrido, incluso recuerdo que me quedaba dormido. O sea, era algo, no sé si a alguien le pasaba. Me ha pasado lo mismo. O sea, era imposible leer 3 hojas seguidas. Poder de concentración 0. O sea, ¿por qué? Porque había una falta de una desmotivación. Y porque también no sabía cómo leer. Y la gente dirá, ¿cómo? ¿No sabías leer? Te han enseñado en la escuela a leer. Te enseñan a la escuela a leer palabrita por palabrita. Y volvemos a lo de siempre. Hay una forma donde te puedes leer un libro en tiempo récord. Y cuando hablo de tiempo récord, hablamos de 50 minutos, 1 hora, etcétera, etcétera. Explícame eso. ¿De verdad, Pau, existe eso? Explícame eso, Pau. ¿Cómo es eso? Pues sí. Nuestro ojo tiene muchas capacidades y nuestro cerebro más, ¿no? Entonces, al final, es utilizar estas mecánicas, estas herramientas que tenemos, ¿no? A su máximo potencial. Porque vamos limitados cuando leemos palabrita por palabrita y nuestro poder fotográfico en nuestro ojo puede captar muchas imágenes a muy alta velocidad, ¿vale? Entonces, bueno, para resumirte mi caso personal, cuando vino la pandemia, que vino todo este parón, bueno, vamos a llamarle parón, cuando hubo el parón, yo me replanteé y una de las cosas que pensé fue en buscar ingresos pasivos para el estilo de vida que yo quería, ¿no? Oye, yo no quiero estar en el hacer, yo no quiero estar trabajando 12 horas, ni siquiera quiero estar 8 horas. Entonces, uno de los primeros libros que me leí fue La jornada laboral de 4 horas a la semana, de Tim Ferriss. Uh-huh. Además, recuerdo que fue un amigo, causalmente, que vino y me dijo, me han recomendado este libro, yo no me lo he leído, pero te lo dejo porque creo que te va a venir bien. ¿Sabes esas cosas que te vienen en la vida, no sabes muy bien por qué, pero que te aparecen? Comentaste causalmente, no casualidad. Exactamente. Causalmente. Pues hay una sincronía, ¿no? En el momento en el que yo estaba, y en ese libro daba ya unos tips para leer más rápido. Entonces yo tuve ya ahí una rotura de cabeza
Decir, ostras, por un lado una sensación de frustración de decir, ¿cómo nadie me ha enseñado esto antes? ¿Cómo es posible que la educación no nos enseñe estas cosas? Pues nada, seguí ese hilito y di con un mentor que enseña a leer libros en 50 minutos. Jesús Onrubia, muy agradecido. Fui a su formación, que dura 4 días, y allí me leí en 4 días, Alex, 8 libros, en 4 días, y además me explotó el cerebro. Empezó a entrar en mí un conocimiento que en esos 20 años no había adquirido. Yo siempre he sido de cursos, de hacer mucha formación, pero ahí en ese momento sentí literalmente cómo me explotaba la cabeza y empezaba a entrar toda esa información de todos esos libros que empecé a leer y bueno, a partir de entonces te puedo decir que en un año me he leído más de 60 libros y además haciendo un mapa mental del libro, un resumen donde tengo anotadas todas las cosas más importantes y demás. Y eso fue lo que me dio todo el contexto, todo el conocimiento de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y además saber dónde puedo ir a buscar, cuestionando todo siempre, ya lo digo, cuestionando siempre todo. Y un poco contrastando con un libro, con otro, toda esa información. Es brutal y es increíble. Hay gente que no le gusta leer, yo lo entiendo. Hay libros que es verdad que requieren un poquito más de atención, pero que tú puedas en 20 minutos leerte 30, 40, 50 páginas es alucinante, porque te lees esas páginas en 20 minutos, descansas y sigues leyendo. No llegas a esa desconexión, ¿no? Es muy importante saber cuando hacemos las cosas con concentración, con conciencia, o cuando estamos leyendo por leer o escuchando por escuchar. A veces escuchas música y no estás poniendo atención a los sonidos. Pues esto es lo mismo, ¿no? ¿Qué cerebro estamos accionando en ese momento? ¿El de nutrir la información? ¿O estoy pensando en que mi primo tiene que venir de viaje, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces es muy importante esa mecánica, ¿vale? Cuando hagas las cosas. Voy a buscar tu mentor porque el tema de los libros, tengo varios libros aquí que leer y te aseguro que me está costando la vida. También tienes audiolibros. Hoy en día tienes audiolibros de prácticamente todos. Pero me gusta leerlos así. Todos los libros. Hay gente que le gusta leer. Me gusta palpar y... Hay gente que le gusta nutrirse de esa energía. Yo siento que la energía en los libros es muy poderosa, muy potente. Lo primero que me contaste con el libro de Alex Hormozzi, que te dije, todavía no lo he abierto, hace una semana que está ahí, me dice, ya tienes la energía de que está ahí. Exactamente, esa energía de ese escritor está es que llevo unas semanas, Pau, que estoy alucinando en colores, ¿eh? De verdad, o sea, no... Lo dije antes de ayer, ayer en una story en mis redes, bueno, sabes que muevo mucho el tema de las redes por mi trabajo y demás, y de loco. Bueno, es la magia, ¿no? Es la magia y es lo que hablamos, ¿no? Hay una conciencia común, al final hay un hilo de pensamientos, tenemos que tener claro, dentro de lo que son esos patrones, lo que hablamos, ¿no? Tenemos también pensamientos conectados, ¿no? A través de hilos energéticos. Y nada, es casualidad que yo esté aquí contigo hablando, que tú esta semana estés hilando todo eso, ¿no? Además que tu cerebro también pone más atención en esto, en lo que estás despertando en ti, ¿no? Es eso que dicen, ¿no? De que cuando piensas en coches rojos o que te vas a comprar un coche, empiezas a ver ese coche, ese modelo de coche por todos lados, ¿no? Pues es un poco esto, ¿no? La ley de atracción, la ley de todas estas cosas. Tú ahora estás atrayendo eso porque en ti está despertando toda esa curiosidad y además estás viendo que te funciona. Totalmente. Además estás comprobando por ti mismo de que hay un beneficio y esto es lo que le diría yo a todo el mundo, ¿no? Totalmente, sí. No me creas a mí, no creas a Pau Peña, no creas a Alex. Llévalo a cabo tú mismo. Llévalo a cabo, pruébalo, testéalo y compruébalo. Pau, una cosa importante, el desapego. Es un concepto que a muchos les cuesta entender
me incluyo, en mis épocas anteriores me incluyo. ¿Cómo lo defines y por qué es importante el desapego? Mira, yo el otro día estaba analizando un poquito esto, ¿no? Del desapego. El desapego es poderosísimo y te voy a explicar varios porqués de ello, ¿no? Y para que veas lo poderoso que es, para mí, si me preguntas dónde ubico el desapego, te digo después del amor. Ok. Después del amor viene el desapego, que ya es amor incondicional. Entonces, ¿pero por qué, Pau, desapego? Porque te hace estar presente. Cuando tú te desapegas, y desapegas significa, el desapego significa, pues eso, no tener apego, no tener ese arraigo a esa persona, a ese coche, a ese material, lo que sea, ¿vale? A esa emoción, a ese pensamiento. Entonces, cuando vives desde el desapego, primero que no creas ninguna falsa expectativa en nada. No te puedes frustrar con nada. Porque todo lo que te venga lo vas a agradecer. Todo lo que te venga va a ser un agradecimiento, va a ser una bendición. Entonces, el desapego es tan importante, para mí es una fase muy elevada en la persona, de muy introspectiva, de amarse mucho, quererse mucho, y desde ahí vivir ese desapego, ¿no? Cuando tú quieres a alguien tanto, yo digo que se quiere desde el amor incondicional, ¿no? Y cuando es amor incondicional es cuando realmente puedes decir, soltar, desapegarte de esa persona porque es lo mejor para ella, sin un interés para ti. Yo creo que ahí radica ese desapego, ¿no? Y en todo, con la abundancia. Cuando tú estás carente de dinero, estás persiguiendo al dinero, pero estás en carencia. Cuando tú vibras y piensas en abundancia, estás en desapego. Yo soy abundante, Alex. Yo soy abundante. Yo no necesito nada. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta. Queremos tener y poseer cosas que nos hacen vivir en la carencia y en la dependencia de esas cosas. ¿Tienes un coche o el coche te tiene a ti? No, es que si me rayas mi coche yo me muero. No, es que si pierdo esto, no, es que si me pasa lo otro. Desapégate y vas a vivir el presente. Desapégate de todo, incluso de la vida misma, porque mañana puedes morir, hoy puedo morir. Entonces ese desapego te da esa realidad de vivir el ahora, el aquí y el ahora, tan importante que vivamos el presente. Siempre estamos mirando hacia un futuro, hacia un pasado, viviendo desde un pasado, mirando hacia un futuro. Entonces, para mí el desapego es una herramienta brutal. Desapego a todo, pero desde ese amor incondicional. Me desapego del resultado, pero me amo incondicionalmente, me cuido, porque aún me hace valorar más lo que tengo. Cuando sé que no puede estar mañana o que no puede estar hoy, valoras mucho más todo lo que tienes. Hablamos de relaciones, hablamos de amor, hablamos de todo eso, ¿no? Y desde esa libertad, porque al final te sientes libre. Yo me siento libre. Yo tengo un coche fantástico, pero si no lo tengo, no pasa nada. He ido mucho tiempo en furgoneta y no pasa nada. Porque es mi ser, es igual de feliz con un coche que con una furgoneta. Con un Ferrari que con una furgoneta o una bici. Y esa libertad no tiene precio, Alex. En relación al amor, ¿qué aprendizajes has tenido en tu vida y qué te gustaría compartir con nosotros? Pues mira, viene muy a connotación de lo que estaba hablando ahora, ¿no? El amor, sobre todo ahora últimamente puedo decir que estoy viviendo ese amor incondicional, ¿no? Y es precioso, porque cuando ves a la persona a la que amas, le haces un regalo tan bonito, la atención que puedes darle
el poder mirarle a los ojos como yo te estoy mirando a ti ahora mismo, es un regalo tan desde dentro que eso no tiene precio. De verdad, esas son las cosas que llenan en la vida, que llenan a personas, que te hacen conectar, que te hacen vibrar con eso. Y bueno, todo lo que viene después, imagínate, ¿no? Cómo es la relación, pues de todo, ¿no? De respeto, de cariño, de sexual, en todos los ámbitos. En todos los ámbitos es maravilloso, ¿no? Y además desde esa libertad de, oye, sé quién quieras ser. Si yo te amo tal como eres. Hay que amar. Hay que amar. Hay que amar. Suena raro, pero hay que amar. Suena raro y se dice mucho la palabra amor, pero no se integra. No se integra el amor, ¿no? Y creo que es más el hecho que la palabra, ¿no? Es más el sentimiento que uno desprende que la palabra, ¿no? Vamos a hablar aparte de reprogramación. ¿Qué herramientas o técnicas recomiendas para reprogramar nuestra mente y crear hábitos positivos? Pues mira, yo te puedo hablar de varias. Yo tengo un mentor. Yo no sé la gente qué opinará de los mentores, de los coaches y todo esto. Pero evidentemente al final es súper importante que tengas personas con quien poder compartir momentos de calidad, que tengas esas personas donde al final es otro cerebro que te pueda acompañar. Yo lo veo así, por ejemplo, ¿no? Yo mucho de mi crecimiento lo agradezco a que he tenido ese apoyo de mi mentor. En este caso, por ejemplo, José Luis Canciolao es un experto reprogramador, para mí es un místico y es el que me ha abierto mucho a conocer mucho oculto, ¿no? Que hay. Él lleva muchos años y para mí pues es una persona referente, ¿no? Pero como él hay muchos y al final es lo que vibre contigo, ¿no? Con quien tú estés a gusto, ¿no? La reprogramación es fundamental, pero para poder reprogramarte tienes que saber qué está fallando. Para yo actualizar mi software tengo que saber qué quiero que haga mi software nuevo. Entonces, esto es importante, ¿no? ¿Qué va antes, me vas a decir, Pau? ¿La reprogramación o saber qué tengo que reprogramar? Totalmente. Pues evidentemente, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre el papel de la mente y las emociones en la salud física a través de la epigenética? Bueno, lo es todo. Lo es todo. Yo mismo he vivido casos increíbles de personas que sanaban enfermedades, que sanaban la vista. Yo lo he visto esto con mis propios ojos, lo he vivido. Y cómo era sanando una emoción que tenían arraigada a su cerebro, ¿no? Entonces, como todo es programación, si yo a ti te digo, tú puedes beber un vaso de agua y yo te puedo decir, esa agua es mala, Alex. Si yo todos los días te digo, esa agua es mala, esa agua es mala, esa agua es mala, ¿qué estás programando en tu cerebro? El agua es mala. ¿Qué consecuencia va a tener en ti? Va a ser agua mala. Literalmente. Que estás tomando algo malo. Esto es un ejemplo para entender qué pasa con nuestro cuerpo físico, con las emociones, con los pensamientos. ¿Vale? Entonces, si yo estoy escuchando enfermedades todo el día, si yo estoy ahí yo mismo pensando que me va a pasar, que no sé qué, que no sé cuántos, estás atrayendo eso. Le estás somatizando. El poder de la somatización. Todos sabemos y todos conocemos los medicamentos que no son nada. Y que los genéricos y las píldoras que te dan el efecto placebo. El efecto placebo es que te doy algo, que te digo que te cura y realmente no te estoy dando nada. Pero como te lo estoy diciendo, ya interiormente tú estás diciendo, esto me va a curar.
somos muy subjetivos a todo. Somos muy maneables a todo esto, ¿no? O sea, también pasa con las pastillas para el dolor de cabeza y demás, que cuando tienes dolor de cabeza y te lo tomas, es efecto placebo, en el sentido de que tú te lo autocrees y por eso te cura. ¿Y eso está demostrado? Prácticamente todo. Eso se pueden ver un montón de experimentos científicos que hay, ¿vale? Yo no soy ningún experto en nada de esto. Y como siempre digo, cuestionarlo todo. Pero es cierto que tu cuerpo obedece a la mente. Y esto te puedo dar casos de doctores que han hecho cirugías sin anestesia a pacientes, simplemente entrándoles en estados meditativos y programándoles que no hay dolor, que no sientes, que tu brazo está anestesiado, que prácticamente no sientes en esa parte del cuerpo, ¿no? Hay experimentos, mi mentor los realiza, los hace con una aguja, traspasa agujas por la piel y tú te aseguro que no sientes nada. Y de hecho tenemos los casos de los fakir y toda esta gente, son conciencias que trabajan a su cuerpo. Entonces esas conciencias le permiten moldear la realidad de su físico. Fíjate el poder que tenemos en nuestra mente. Ojalá todos los pudiéramos usar como tendría que ser. ¿Qué desafíos enfrentaste en tus primeros años como empresario y cómo los superaste? Bueno, me voy al pasado otra vez. Vamos al pasado y siempre me gusta hablar del presente, pero bueno, a veces es importante para coger contexto, ¿no? El pasado, claro. Bueno, para entrar un poquito en contexto, lo que hablaba de cómo fui empresario, ¿no? Hay gente que se hace empresaria pues porque lo decide y decide serlo. Pero ¿qué pasa? Volvemos a lo de la desinformación, ¿no? Nadie me enseñó cómo era el sistema. Nadie me dijo qué impuestos tenía que pagar. Educación financiera, cero. En este país y en el mundo hay educación financiera, cero. Entonces, entras en un juego donde no sabes las reglas. Y por eso la media que hay de que 8 de cada 10 empresas cierran en los 3 primeros años. Tú vas a darte de alta de autónomo, vas a darte de alta de una empresa y nadie te lee la letra pequeña. Oiga, ¿usted sabe que siendo autónomo tiene todas estas responsabilidades? Nadie te explica esto. Nadie te explica el sistema financiero, cómo funciona. Vienes con lo que te has aprendido de todo eso que te han ido diciendo, ¿no? Entonces, pues claro, hay mucho sufrimiento, hay mucho miedo y mucho sacrificio. Mis inicios fueron así. Primero también porque vengo de una educación donde todo lo que tenía que conseguir se tenía que conseguir con sudor, ¿no? Esas típicas frases que todos conocemos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto daño hacen a la sociedad, ¿no? Todos esos patrones, todos esos... Pero bueno, están ahí y además quien te los dice no te los dice con ninguna maldad. Eso lo tenemos que tener claro. Pero tenemos que ser conscientes de desde dónde, ¿no? Entonces, volviendo un poquito al punto de cómo superé, cómo conseguí superar. Cuando me preguntas cómo superé, realmente en qué área, ¿no? Porque dentro de la emprendeduría, dentro de ser empresario, hay muchas áreas, ¿no? Hablemos de la parte de la que no nos enseñan, de la parte de ¿financiera? Financiera. Vale. Claro, teniendo en cuenta de que no sabemos nada de la parte financiera y que el sistema está hecho con un solo afán recaudatorio, evidentemente, pues claro, yo tenía la sensación de que yo estaba en un juego de trileros y que el sistema me enseña la bolita y me la hace desaparecer, ¿no?
Entonces el sistema está muy bien hecho porque al final ellos tienen que recaudar. Su única misión es recaudar. Ya el fin de recaudar lo vamos a dejar porque ahí entraríamos en debate. Pero su misión es recaudar. Entonces ellos no te van a decir a la cara, mira Alex, te voy a quitar de lo que ganes tanto dinero. Y aparte tú tampoco tienes esa información. Impuestos directos, impuestos indirectos, todo ese mundo no lo conoces, vas con desventaja. Tienes goteras en tu propia casa. Entonces es un juego que tienes que conocer. Es obligatorio, yo le diría a todo empresario, que obligatorio tener un mínimo de educación financiera, saber cuándo vas a tener que pagar, saber cuánto vas a tener que pagar. No puedes ir en el ciclo de me fío de mi asesor, con perdón a los asesores, pero no puedes ir en el ciclo de esperar a que tu asesor te diga qué tienes que hacer y cómo. Estás perdido. Estás perdido y vas por detrás, evidentemente, ¿no? Entonces yo diría al empresario que se educara, que cogiera conocimiento de todo eso antes de incluso de emprender, ¿no? Que hay ya mucha gente que se dedica a ello y luego tener un buen asesor y consultar varias personas para que financieramente puedas tener una vida cómoda, no estar con miedos, no estar ahí con todo eso, ¿no? Porque creemos que siempre hay que ver el beneficio, ¿no? Siempre, digamos que el fin de una empresa es ganar dinero, ¿no? Cuanto más gane, mejor. Realmente, si visualizas o ves un poquito el sistema, cómo está creado, no es del todo cierto, ¿vale? Y aquí tienes que aplicar varias técnicas, tener una visión a largo plazo, poder proyectar tu empresa en una temporalidad de corto, largo, medio, para poder jugar con esas herramientas, ¿no? Cuando conoces las herramientas y conoces el juego, entonces decides, vale, vamos a jugar todos. Y ahí cambia totalmente el enfoque desde dónde y cómo haces las cosas. ¿Eh? ¡Wow! Pau, para finalizar, ¿cuál es el mensaje principal que te gustaría que los oyentes se lleven de esta conversación? Bueno, hemos hablado tantas cosas. Yo creo que si me preguntas antes de venir, ¿podemos hablar de tantas cosas? Yo creo que te diría que no. Pero bueno, ahí tu logro, ¿no? Hay tu logro y esas preguntas que me has hecho. La verdad que se ha abierto mucho melones. ¿Qué le diría a las personas que confíen en ellas? Que se amen ellas primero a ellas mismas, que desde dentro de uno está todo lo que ves fuera, ¿no? Y al final todo tu entorno y todo tu exterior va a ser un reflejo de lo que tú eres y de lo que tú estás trabajando dentro de ti, con tu coherencia, con todo eso, ¿no? Mirar más hacia adentro, ese es un poco lo que yo le diría a las personas, ¿no? Y ver pues todo aquel que está a tu alrededor con amor, porque al final se trata de eso, ¿no? De atraer el amor a todo, ¿no? Brutal. Muchas gracias, Pau. A ti. Muchas por gracias. este espacio, por permitirme compartir y espero que al menos a alguien seguro que le ayudará. Seguro que sí. Estamos aquí para compartir valores y tú lo has compartido. Muchísimas gracias. Un placer.